Literatura para oír. Textos, relatos, cuentos y narraciones hablados. Realizador Jorge Echavarría. Lector Carlos Ignacio Cardona. Salvador Salazar Arrué, más conocido como Sal Arrué, nació en El Salvador en 1899 y murió en 1975. Su obra oscila entre lo regional y lo cosmopolita, a través del modernismo y sus imágenes poéticas evocadoras de otros universos, como lo muestran estos textos. La isla del ser y del no ser. El narrador dijo: hay sobre el mar una isla misteriosa, que flota y huye de los barcos como un ser consciente que no quiere dejarse ver. Y se cuenta que cuando el mar se pone fosforescente, es una señal muy probable de que esa isla encantada está pasando en alta mar. Pero esto nadie lo ha visto ni lo verá, y sin embargo se cuenta, y los soñadores lo creen y están convencidos de que así es. Nunca, es verdad, los narradores hablaron de ella como de haberla visto por sus ojos, y sin embargo el viejo narrador Fira, que era marino y tenía la tez del color de la tormenta cuando flota sobre el horizonte, decía, y yo le oí a menudo, que una vez en lejanos mares, lejos de los continentes y las islas azules, él y otros marinos habían contemplado desde las cofas de su velero la estela que a su paso dejaba aquella tierra fantástica, que no podía verse porque sus costas, sus escollos y sus montañas estaban formadas de límpidos espejos. En aquel momento, una ola más larga arrojó a los pies de Saga y sus oyentes, quienes escuchaban sentados en la arena y bajo las estrellas, una guirnalda que parecía tramada, con el polvo que en las noches serenas botan los astros que se desgastan, y que iluminó el grupo con suave lampo de oro, y se fue destrenzando, deshaciendo, mientras volvía atrás. Era que la mar fosforecía, y Saga sonrió con la sonrisa de los encantadores cuando triunfan, y prosiguió con mayor entusiasmo. Daviar, que reinó en Bukaj hace ya muchos siglos, oyó hablar de tal prodigio y orgulloso como era, quiso añadir a su esplendor el de poseer el privilegio de pisar con su planta el suelo de la tierra prohibida. Joven y valeroso, armó una nave y con 40 hombres de mar se dio a la vela la noche en que la luna hacía su día 14, alejándose entre las aclamaciones y buenos augurios de su pueblo. Después de 2 lunas de navegación por remotos mares, la nave de Daviar, en lo más alto de una noche oscura, fue destrozada por violento choque y su tripulación, lanzada al agua y dejada de la mano de Dios en aquella negrura y a merced de las olas. El joven rey, por su gracia o su desdicha, fue el único superviviente de aquella catástrofe. Había sido arrojado en la playa de la isla por él, tan buscada, mientras sus hombres, arrastrados al fondo por el lastre de sus férreas vestiduras, quedaban allí para siempre. Y he aquí lo que ocurrió al joven rey Daviar. Al llegar el primer tinte del día, Daviar abrió los ojos. Perplejo, contemplóse solo, en medio de la mar tranquila que se teñía de rosa y oro a su alrededor. Al pronto creyó soñar, mas poniéndose en pie y removiendo sus recuerdos, comprendió que estaba solo en aquella isla que había soñado hacer suya y que por lo contrario se había apoderado de él. No sabía para dónde volverse, ni cuál era el mar y cuál la costa, pero luego, al tornar,
vio o creyó ver un grupo de hombres que tomó por los suyos, sus guerreros, náufragos como él, pero que no eran sino el reflejo de su propia persona en los escollos y en los requiebres de la isla de los espejos. Y aquellos hombres le hablaron al rey y le dijeron: Tú eres nosotros, y nosotros somos tú. El rey no comprendió y dijo: Vosotros sois yo. ¿Vosotros sois para mí lo que yo para nosotros? Sí, contestaron aquellas sombras, y nosotros somos yo y tú para nosotros, eres lo que nosotros somos para nosotros y para ti. Y el rey, confundido y perplejo, echó a correr perseguido por aquellas sombras que le seguían por todas partes, y venían a su encuentro y marchaban a su lado como un ejército de locos. Siempre huía y el mar parecía envolverle en sus olas innumerables, que los espejos, tangibles pero invisibles, multiplicaban hasta el infinito. Daviar era arrojado y tenaz, y así pues, detúvose en un momento y aunque rendido, empuñó su espada y arremetió contra todo aquel ejército que le perseguía obstinadamente sin dar tregua al torbellino de su cerebro. Todos imitaron su gesto guerrero y arremetieron contra Daviar con la misma furia y arrojo. Y así, todo cercado de aceros diestros y acosado por una legión intangible, cayó rendido en el cielo y bajo el cielo, y de él se cuenta que no volvió más. El mar fosforecía tornadizo y casi manso, como si se adormeciera. Saga había callado ante él y el mar suspiraba con lerdos espumarajos de oro y fuego. Uno de aquellos oyentes metió el brazo en el agua y le alzó, escurriendo toda una pedrería fantástica, y Saga, contemplándole indiferente, dijo: Cuando el sol se pone, cuando el sol se eleva, aquella isla cruza visiblemente el horizonte de la mar, y los hombres le llaman crepúsculo, y sonríen tristemente al verla surgir y alejarse, y no comprenden. Yasindara y Yanasidri. El narrador dijo: No había en todo el imperio de Dafdalia, y tal vez ni fuera de él, quien tocara la flauta como lo hacía el joven Yanasidri, ni quien danzara igual que danzaba Yansidara. Parecía que la historia se iba abriendo en los labios de Saga como se abren las flores odorantes, y aquel hombre maravilloso, surgido, nadie sabe de dónde ni cómo, encantaba una vez más. El destino les juntara un día en el camino y desde entonces fueran juntos y casi se amaran. El narrador sonrió a su modo y recalcó: ya casi se amaran. Se cuenta que Yansidara había nacido y estaba bajo la influencia del árbol Undi, que crece en los desiertos pedregosos y es tan dúctil a los vientos que la menor brisa lo hace danzar de un modo abundoso en ritmo y gracia, y que Yanasidri a su vez naciera a la sombra y viviera al auspicio de Omexi, cuyas ramas silbantes son el deleite y pan astral del peregrino. Como hermanos se trataron Yanisadri y Yansidara, conviviendo en un oasis mucho tiempo, revelándose mutuamente secretos de arte y educando y perfeccionando sus almas en la más completa soledad. Y casi se amaban. Yansidara, decía él cuando, al hundirse el sol entre las dunas azules, iban ellos a contemplarle sentados en las rocas que bordeaban el oasis: tu cuerpo es más bello cada día, y tiene más alma cada día. Danza ya como una hoguera arrebatada por el viento, simbra como el Undi, y hace nacer la idea de una cuerda pulsada en un arpa que estuviera a lo lejos, y cuya vibración no alcanza a recoger el tímpano, dejando un anhelo en el alma. Yanasidri, decía ella sonriendo modestamente, todo es obra de tu flauta. En tus labios pones cada día más alma, y su soplo crea a mi redor una llama que devora mis pies y martiriza dulcemente mi espíritu. Cuida de no poner tu corazón en otra cosa que no sea tu flauta, porque entonces toda ha de acabar para mí.
y Anasidri se estremecía al oírla hablar así y callaba. En aquel dulce paraje de sombras tranquilas y aguas frescas y fáciles, en la soledad y en la certidumbre de una vida pura, consagrada al arte, sembrando entusiasmo y cosechando emoción, vivieron ambos jóvenes, 3 hermosos años al cabo de los cuales, ya sabios en el ritmo, abandonaron el oasis y el desierto y llegaron a Samiramina, ciudad de 8 colores y 8 lenguas. Era una espléndida noche. Desiertas estaban las calles y poblado el cielo de estrellas que giraban lentamente, antes de revelar el día como gira el agua en los remansos de las fuentes calladas. Un débil perfume de noche avanzaba llegada de los bosques lontanos, y las puertas, ventanas y arcadas oscuras simulaban oídos atentos al ritmo de la tierra. En el centro de la gran plaza, en cuyo fondo se alzaba el palacio del rey, todo de mármol y cristal, sostenido por 5007 camellos de granito, al pie de un obelisco tan alto que las nubes chocaban y se desgarraban en su cima, Yansidara y Anasidri detuvieron sus pasos y decidieron hacer su primera prueba. Sonó la flauta de Yanisadri, llenando la noche silenciosa. Las cosas parecían volver de su letargo y dedicar una atención concentrada. Como si un pájaro cantara, lleno de regocijo por la vida, las cosas amanecían en aquel día estrellado que brotaba de una flauta. Una a una las ventanas abrían sus párpados negros, revelando sus ojos luminosos, y alguna puerta bostezaba mostrando graderías como dientes, por las que descendían a la calle gentes fascinadas que iban calladamente a la plaza y hacían rueda a los 2 jóvenes. Yansidara danzaba airosa, recogiendo a puñados los pliegues de su manto que las estrellas atinaban, o manejando el espacio a su redor, como una cosa que se acoge o se espanta. Su cabeza parecía a ratos agitada por violento asalto. Trenzaba sus dedos marfilinos en mentidas cintas melódicas y con sus ágiles pies fajados en seda trazaba todos los signos de un alfabeto misterioso. El día sorprendiólos allí, en el centro de agitada muchedumbre que admiraba y comentaba su locura, y el sol, al verse así olvidado en la magnificencia de su aurora, lanzó sobre la plaza una brusca maldición de su luz rojiza que puso fin al acto. Todo había llegado a oídos del rey Uara, quien al instante mismo se hizo llevar a los artistas, quienes fueron allá caminando en el centro de una columna de guerreros, los cuales contenían con dificultad aquella inmensa ola de curiosos. Las escaleras del palacio producían una música dulce al subir por ellas, y las paredes de cristal eran ahuecadas y estaban llenas de agua verde del mar, en la que se gozaban infinidad de peces, medusas y plantas marinas, dando a las salas una vida inquieta a la vez que suntuosa. Paseó Saga su mirada alrededor, observando el efecto que su historia producía en los soñadores y cómo les viera a todos embebidos en la contemplación de aquella fantástica arquitectura que con breves palabras había alzado ante sus ojos, suspiró tomando aliento y dijo: «Y aquí es donde aparece el príncipe Durkasa, hijo único de Uara». El príncipe Durkasa había vivido 25 años. Era bello como una cosa noble y fuerte. Su arrogancia era descuido y su presencia sola habría creado un reino en cualquier parte de la tierra. Al ver a Yansindara, sus ojos se encendieron con rápido relámpago de admiración por la belleza de la joven, lo que no pasó inadvertido para el pobre Yanisadri, quien tembló de celo contenido. Vieron los reyes danzar a Yansidara y oyeron tocar a Yanisidri, quedando asombrados y salidos de su realeza por algún tiempo. Pero presto recuperaron su orgullo generoso, y el príncipe, el primero, elogió a la danzante y fue a ceñir en su talle el cinto de su séquito, que era de esmeraldas y diamantes, y que prestaba la inmunidad y el derecho a las vidas. Lo mismo hizo con Yanisadri, y al punto rogó del magnánimo rey la declaración de fiesta en aquel día de sorpresa. Yansidara fue declarada danzarina sagrada, y se la destinó al oficio de Swatara, dios protector de los reyes de Samiramina, cuyo templo se abría una vez con cada luna entera, y el cual estaba situado en el subsuelo del palacio. Una danza ritual nueva iba a sustituir las danzas ofertorias de las 13 bayaderas, y tan ardua labor de arte y misterio fue encomendada a los 2 jóvenes, quienes,
derrochando su prodigio, llegaron a crear una cosa tan perfecta, tan sutil, que el dios mismo Swatara en su piedra fría parecía admirar a Yasindhara. Sostenía el leve peso de aquella danza una legión formada con los instrumentos más raros y más bellos, un onx gigante, que al ser tocado por la mesa de felpa, producía un sonido explosivo, tal si se ofreciera al tímpano el espectáculo de un sol que irrumpe bruscamente tras las montañas para hacer el día. 3 onx gongs, que imitan el ruido de la ola cuando choca en la roca. 2 tuar teponaxtli, que copian el lejano galope o el canto del tut-tut. 2 series de links, especie de cilindros con aros rotátiles que imitan el tintineo de las joyas flojas. Ciurdas ojivales y ciurdelas triangulares que lloran o ríen según la mano vuelva a la izquierda o a la derecha. Caramsas, de una sola cuerda que tienen la forma de un arco guerrero y llevan como dardo un caracol marino. Finos aloloes de bambú negro de Duitimara. Duak uli uli de cristal con agua que sube y baja. Shuaks que imitan el roce de las sedas y, en fin, el fars que da el hervor de las espumas, el duaraj que plagia el canto de las ranas, la tiorba, el flu-flu que estira y encoge, los chan de bronce, los shirim de terracota y muchos otros centralizados por la flauta de Yanisidri. Y he aquí cómo apareció por primera vez Yansidhara en la danza de Swatara ante los reyes y señores del imperio. Estaba la sala oscura ante el tronco del dios, y sólo se oía el alentar de los pulmones de la multitud de grandes del reino sentados en medio círculo, pero de pronto resonó el onx gigantesco, y un rayo de luz blanca cayó oblicuamente de la cúpula como un chorro de plata, iluminando un círculo en el mármol del piso, en cuyo centro aparecía Yansidhara toda desnuda, y sólo cubierto el sexo por una placa de oro con un monstruoso diamante en el centro. Llevaba también pulseras y ajorcas recamadas de pedrería. Su cabello estaba recogido en forma de cuernos, barnizados con óleo negro de mur, y la punta de sus pies descalzos era tan aguda como erectas las formas de sus senos. Un murmullo de admiración se alcanzó a oír entre todos. La bella parecía inmóvil, en actitud de ofrenda. Un rumor como de notas que se arrastran se iniciaba ya, y poco a poco Yansidhara desplazaba sus líneas e iba moldeando alguna forma o descubría algún signo. Un color nuevo parecía irse diluyendo en el rayo de luz, bajando y subiendo en círculos por él, hasta teñirle por completo y en toda fuerza, primero de rojo, que los kongs y las ciurdas afirmaban ya con su creciente. El mármol reflejaba a la danzante como un espejo pasmado. Llenaba ya el ambiente una melodía franca y una música alígera hacía cimbrar a la joven que derramaba el ritmo como una ánfora repleta y cambia de colores en la luz con una imperceptible lentitud. Pero, luego llegó el momento al solo de flauta y era entrado ya el color violeta. Yanisidri apoderóse por completo de aquel cuerpo en cuyo interior el alma parecía agitarse en tempestuoso afán como el pájaro que agita sus alas en la jaula chica. Los labios de Yasindhara contraíanse en rictus sofrenante y sus ojos se abrían espantados como si no pudiera contener ya más el enloquecimiento de sus líneas. Sus pies parecían apenas tocar el suelo, giraba su cuerpo en ellos como el humo que huye de los pebeteros, o parecía suspenderse del espacio, volteando en el eje imposible de sus manos alzadas. Y la flauta era pura, y la línea era pura, como la línea que contorna las almas. Volvió a arrastrarse la música lejana de los swags, los tuar y los caramsas, y fue llenando el templo poco a poco su creciente. La flauta se esquivaba como huyendo al fondo de profunda cisterna, se aclaraba al rayo de las tintas, y Yansidhara sonreía como se sonríe al regreso. Pronto el onx gigante retumbó colmando, y la luz huyó al momento, y con ella Yansidhara, que había quedado poco a poco inmóvil. Pasó el tiempo.
Algo muy grave ocurría en el alma de Yanisidri. Parecía más pálido y grandes círculos oscuros rodeaban sus ojos. Yansidara, en cambio, estaba plena de juventud y de hermosura y vivía una vida de ensueño y gloria infinita. Sin que ella supiera cómo, un amor dulce germinaba en su pecho para el príncipe Durkasa, que mantenía a sus plantas un constante ruego. Durkasa había perdido su corazón por aquella valladera encantadora, desde el día en que en soledad y en silencio la había apresado entre sus brazos, allí mismo, al pie del dios Shuatara. Sus bocas se habían unido en un beso largo y compenetrado, pero una sombra había huido detrás de las columnas, y esa era la sombra del flautista. Todo lo viera y todo lo llorara desde su torre de infortunio. Era el día 14 de la luna tercera. Por tercera vez Yansidara danzaba aquella noche en el templo de Shuatara. Estaban en Samiramina todos los reyes de Daftalía, desde Bukaj a Plamira, desde Shat a Diritsu y Shivalbai. La sala del templo estaba repleta. Ardían pebeteros ocultos y centelleaban las joyas a raudales en los pechos, manos y cabezas de los hombres afortunados. Por fin estalló el ongs y apareció Yansidara en una luz de oro. Estaba más bella que nunca. Su desnudez era más cruda y solo en la parte baja del vientre vestía una estrella. El homenaje de admiración mezclado a la música creaba como una sordina. Más ágil parecía su cuerpo y antes que una mujer semejaba una cosa de sueño. Ya imitaba una torre lejana. Ya era un cisne herido de muerte. Iba a hipos formando una ánfora, o toda ella saltaba respingando en la luz como una cascada. Era luna, era rama, era flor, y así entraba poco a poco en un martirio donde sola cantaba la flauta, y le iba enajenando y la tornaba llama. Había llegado la danza a su máximo ardor. Un ritmo de maravilla manaba de la flauta con una dulzura que hacía balancear las cabezas de los espectadores. Poco a poco crecía el ardor en la flauta, arrojando el alma de la joven en gruesas oleadas que parecían estallar en sus contornos vertiginosos o saltar apretadas entre dos músculos que convergen o dos líneas que se completan. La compenetración de la música con el alma de la danzarina era entera, era espantosa, era sublime. Y cuando más era la fiebre, y cuando más la exultación y extorsión de los nervios tensos pero dúctiles de aquella, una nota intencionadamente falsa rompió el ritmo y la armonía y el encanto, y Yansidara cayó muerta. Aquella muchedumbre se alzó en un grito de sorpresa que hizo vibrar el bronce de los gongs. Yansidara estaba muerta. En el centro de la luz parecía tronchada como un lirio. Rota su vida por la venganza de una flauta, abandonada bruscamente en aquel mundo de armonía donde sólo era sostenida por el hilo de una flauta milagrosa, su corazón había estallado en el arranque. Durkasa lloraba de dolor. Con el cuerpo en brazos, subió al palacio seguido de la gente consternada. Solo quedó el templo, anegado en trágico silencio. El rayo de luz violeta declinaba su brillo. Una sombra daba traspiés en la penumbra. Una mano hendió la luz, estaba armada de un puñal agudo. Y los pebeteros, escondidos en las cuencas del templo, seguían aromando con lerdo afán. Hoy en Literatura para Oír, dos cuentos, Yansidara y Yanisadri, y La isla del ser y del no ser, de Salvador Salazar Arrué, más conocido como Sal Arrué, escritor salvadoreño.